El día de ayer Donald Trump emprendió finalmente su guerra comercial contra Canadá, México y China. La respuesta de Canadá fue inmediata, aplicando aranceles equivalentes sobre numerosos productos estadounidenses, a la vez que el primer ministro Trudeau envió un mensaje a los estadounidenses explicando algo que Donald Trump ha estado negando constantemente, que es el importador, no el exportador, el que paga los aranceles, lo que inevitablemente provoca inflación y escasez de productos en el país importador. Mientras tanto, México no parece tener claro qué hacer, de modo que la presidenta Sheinbaum ha convocado a una manifestación de apoyo a la presidenta Sheinbaum. Mientras Trump hablaba en su discurso del Estado de la Nación sobre cómo su gobierno había recuperado la libertad de expresión, un senador demócrata fue expulsado de la sesión por la seguridad del Capitolio para impedir que ejerciera precisamente su libre expresión. Poco antes, Donald Trump había hecho una publicación en su red Truth Social donde amenazaba con retirar todos los fondos federales a cualquier escuela o universidad que permitiera protestas ilegales, concepto que no existe en las leyes estadounidenses, pero que se interpreta fundamentalmente como una prohibición de las manifestaciones pro-palestinas. Trump advierte que los agitadores serían encarcelados o devueltos a su país de origen porque deben ser extranjeros y los alumnos estadounidenses expulsados o encarcelados. La lápida de la libre expresión en Estados Unidos ya tiene la fecha de defunción. En su discurso, además, Trump anunció que Estados Unidos se hará con el control de Groenlandia de una manera u otra, una no tan velada amenaza de intervención militar que es la segunda de su gobierno en pocos días después de que su vicepresidente J.D. Vance sugiriera una en México. Entre las mentiras que repitió y que hoy son la base de su gobierno está la sugerencia de que las vacunas provocan autismo. Repitió que Estados Unidos ha ayudado más a Ucrania que a Europa cuando las cifras claramente lo desmienten. Volvió a la falsedad sobre personas de 160 años de edad recibiendo pensiones de la Seguridad Social. Reiteró cifras exageradas sobre el número de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden y afirmando que se trata, por supuesto, de muchos de ellos delincuentes de todo tipo. La pregunta es ¿por qué miente Donald Trump si es tan sencillo refutar sus afirmaciones? Y la respuesta probablemente es que su base de votantes, ampliamente desinformada, ni se ocupará de refutarlo, ni prestará atención a quienes lo intenten o lo hagan, y le seguirá creyendo como le ha creído desde 2016. No se puede saber cuánto falta para que la lápida de la mentira populista y la desinformación tenga fecha de fallecimiento.